protector, pero también desde el punto de vista destructor para la salud mental. En primavera del 2013 decidí ir a Chile, primavera allá en Chile. Y estando en Santiago, allá hay muchas librerías. Santiago es una ciudad cosmopolita con mucha cultura. Y sabiendo que Pablo Neruda está ahí, compré un libro de antologías de poemas. Y lo compré y me fui a un parque toda una tarde a leer. Y me encontré este poema que sin saber va a servir para introducción para esta presentación. Jamás pensé que me iba a ser útil. Entonces vamos a empezar con... De hecho, quizá esto sintetice mucho mejor que yo toda la presentación. Entonces vamos a oír a Pablo Neruda. Lenta infancia de donde como de un pasto largo crece el duro pistilo, la madera del hombre. ¿Quién fui? ¿Qué fui? ¿Qué fuimos? No hay respuesta. Pasamos, no fuimos, éramos. Otros pies, otras manos, otros ojos. Todo se fue mudando hoja por hoja en el árbol y en ti. Cambio tu piel, tu pelo, tu memoria. Aquel no fuiste. Aquel fue un niño que pasó corriendo detrás de un río, de una bicicleta, y con el movimiento se fue tu vida con aquel minuto. La falsa identidad siguió tus pasos. Día a día las horas se amarraron, pero tú ya no fuiste. Vino el otro tú, y el otro hasta que fuiste, hasta que te sacaste del propio pasajero, del tren, de los vagones de la vida, de la sustitución, del caminante. La máscara del niño fue cambiando, adelgazó su condición doliente, aquietó su cambiante poderío, el esqueleto se mantuvo firme, la construcción del hueso se mantuvo, la sonrisa, el paso, un gesto volador, el eco de aquel niño desnudo que salió de un relámpago. Pero fue el crecimiento como un traje. Era otro el hombre y lo llevó prestado. Así pasó conmigo. De silvestre llegué a ciudad, a gas, a rostros crueles que midieron mi luz y mi estatura. Llegué a mujeres que en mí se buscaron como si a mí se me hubieran perdido. Y así fue sucediendo, el hombre impuro, hijo del hijo puro, hasta que nada fue como había sido. Y de repente apareció en mi rostro un rostro de extranjero, y era también yo mismo. Era yo que crecía, eras tú que crecías, era todo, y cambiamos, y nunca más supimos quiénes éramos. Y a veces recordamos al que vivió en nosotros y le pedimos algo, tal vez que nos recuerde, que sepa por lo menos que fuimos él, que hablamos con su lengua, pero desde las horas consumidas, aquel nos mira y no nos reconoce. Aquí describe a la perfección la transición de niño a adolescente. En el ciclo vital de cualquier ser humano, todos pasamos por crisis, por etapas, por ciclos. Somos invierno, somos verano, primavera, otoño. En esencia, eso somos. Hay un escritor, un psicoanalista que habla desde el trauma del nacimiento, pasando por la crisis de la adolescencia, hasta la edad madura, la vejez. Todos son ciclos, son crisis en sí, pero sirven para crecer. Ahorita, como Elías dijo en uno de sus párrafos, que son las crisis son para oportunidades, son algo bueno viene, pero no siempre, depende de muchos factores. Este es el título de la plática, factores de estrés durante la adolescencia. La adolescencia viene del término latín adolescere,
que significa defecto, crecer o madurar. La adolescencia en psiquiatría, en psiquiatría se puede decir que abarca la adolescencia de los 13 a los 18 años y niñez de los 13 para abajo, pasando por la pubertad, que es de los 8 a los 13. Son estos en clasificaciones de psiquiatría. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, pone la adolescencia de los 10 a los 19 y la juventud de los 20 a los 25. Bueno, la siguiente, por favor. Los objetivos de esta práctica va a ser esa transición psicobiológica y estrés, la familia en sí, las relaciones interpersonales y la influencia de la tecnología. Ya el año pasado se dieron muy buenos temas de nuestros pastores sobre tecnología y con la influencia en la espiritualidad y también en la salud mental. Bueno, siguiente. Este es el texto del poema de Pablo Neruda. Siguiente. Bueno, aquí les decía las divisiones de niñez y adolescencia y sobre todo que tengan en cuenta la importancia de que el 50% de los trastornos mentales inician en la infancia y adolescencia. Entonces, eso es vital de poderlos detectar a tiempo. Cambiaríamos muchas cosas. El 14% de adolescentes padecen un trastorno mental. Es una cifra bastante alta, que ya es salud pública, es un problema de salud pública. Y el suicidio es la tercera causa de suicidio entre los 15 y los 30 años. La semana pasada apenas acabó. Y es la tercera porque está accidentes, creo que es neoplasia la segunda, ¿verdad? Y tercera suicidio. Pero muchos accidentes que supuestamente son accidentes, a lo mejor son autoprovocados. La semana pasada había una chica de 30 años que en un arranque de personalidad violento de impulsos se estrelló propositivamente contra un objeto fijo. Afortunadamente salió ilesa, pero pudo haberse matado. Entonces muchos accidentes realmente son suicidios. La siguiente. Adolescencia. Entonces ya di la raíz latina, lo que significa, y es un proceso crítico en el desarrollo del ser humano que va a afectar la esfera biológica, psicológica y social. Biológica quiere decir que va a haber un aceleramiento del crecimiento. Las características sexuales secundarias, mucho va a depender también del sexo, la herencia y el medio ambiente en cómo se desarrollen. Otro factor, antes de que no se me pase, antes de hablar de estrés, es que el estrés, al aumentar el cortisol, puede provocar pubertades precoces. Eso es también importante saberlo, el estrés. En lo social, es la preparación del adolescente a tener un rol de adulto, que a veces la misma sociedad cultural le va imponiendo qué rol debe de hacer, y a veces coartamos sus alas. Hay personas que tienen, por ejemplo, habilidades innatas para cierta área del conocimiento, pero por seguir la tradición familiar se van por otro lado. Entonces es una frustración que está viviendo este joven. En lo psicológico, va a haber una maduración cognitiva de las etapas antes de pensamiento concreto. Se va a pasar de esta etapa al simbolismo abstracto, a la abstracción. Ya va a ser capaz de tener abstracción de las cosas. También se van las defensas psicológicas van a ir cambiando y estas defensas psicológicas van a determinar la personalidad. Hay que tener en cuenta que todavía un joven, su personalidad está en formación. Es un error diagnóstico de decir que un joven de 14, 15 años tiene un trastorno de personalidad cuando realmente todavía está en formación. Dogmáticamente se llama un trastorno en la formación de la personalidad.
Hay un autor muy bueno, Erickson, tu hermano lo debe de conocer, que habla sobre las 8 etapas de la evolución del hombre. Y una de la que incluye a la adolescencia es la etapa de identidad en que la meta de la adolescencia es tener una identidad. Y de esa identidad van a nacer sus propósitos. A veces ahorita que en esta época que estamos viviendo, a veces las imágenes de identidad son los narcotraficantes, es el poder, es el dinero, es la fama. Ahorita se me ocurre, hace 3 semanas que fui a un poblado netamente tarahumar, Rituchi. Veía que había 2 chicos con sus camisetas políticas de Morena y otro con su cachuchita. Y la realidad de ese pueblo, la tristeza, es que ese dispensario al que fui, esa población, ya lleva más de 1 año sin recibir ayuda médica. El dispensario sin medicinas. Y ellos sí identificándose con Morena. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero, o sea, veo las cosas tal como son. Y esto tiene que ver que el adolescente a veces se identifica con cosas a veces incongruentes, pero es parte de la evolución, o sea, es parte. Cuando no se tiene esta identidad, lo contrario de identidad es la confusión de rol que dice Erickson. Entonces, estas personas son los que a veces se llaman adolescentes. Esas personas adultas que no superaron su etapa de identidad y se quedaron como adolescentes. También se llama síndrome de Peter Pan. Entonces, son las fases de la adolescencia. La siguiente. Este es el síndrome de la adolescencia. Se llama crisis de la adolescencia, crisis de identidad o crisis de adaptación a la adolescencia. Búsqueda de sí mismo. Búsqueda de sí mismo y de la identidad. Tendencia grupal. Necesidad de interactuar. De intelectualizar y fantasear. Crisis religiosa. A veces las personas buscan, a veces sectas, buscan otras maneras de identificarse con algo, con el ateísmo, ¿por qué no? Como una manera de rebeldía. Es normal todo esto que pasen por esto, para nada es anormal. Es normal. Nomás es que sí, hay que supervisar, hay que aclararle muchos puntos de duda que tengan las personas, esos adolescentes. ¿Desligación? No, desubicación temporal en función de la particular. Desubicación temporal en función de una particular percepción del mundo. Una evolución sexual que lleva del autoerotismo a la heterosexualidad. Este punto también es bien álgido, bien importante que tocar. A veces hay procesos en la adolescencia donde hay un periodo de homosexualidad, pero se considera normal porque es una etapa de experimentación, no se puede considerar que sea homosexual. Ahora, si lo es también, si su inclinación está fuertemente a que así sea, pues tampoco es una enfermedad. Así se considera en psiquiatría. Pero sí, estos puntos de sexualidad sí hay que tocarlos bastante, porque muchos de estos adolescentes traen antecedentes de abuso sexual que no es raro. Ya haciendo las historias clínicas, en psiquiatría no es raro encontrar tipos cualquier tipo de abuso sexual. Otro de las características del síndrome de la adolescencia es una actitud social reivindicatoria, antisocial o de reforma. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta y constantes fluctuaciones del humor. Esa vulnerabilidad que tienen de cambios de ánimo, que es normal, pero ojo, ya me ha tocado muchas veces en estas fluctuaciones que después de ver que ven psicólogos, médicos, pediatras, realmente esa fluctuación del humor son trastornos bipolares.
Y aquí sí las consecuencias de no tratarlo son bastante desastrosas. Entonces, la importancia de saber detectar lo que es normal y ya cuando ya no es tan normal, o lo que es anormal ya. La siguiente. Toco este tema de drogas, sustancias, porque ya desgraciadamente la edad de consumo de drogas en México ya está bajando, que inician a los 11 años. Es sumamente alarmante que ya niños inicien ya a drogarse alcohol a los 11 años. Estos son factores de riesgo para abuso de sustancias en niños y adolescentes. El maltrato, la violencia en un niño es un factor de riesgo muy alto de que en el futuro vaya a desarrollar psicopatología. Eso hay que tenerlo bien subrayado. La predisposición genética. Hay genética también en quien se vaya a ser adicto a drogas. Uso de sustancias de los padres. Si está viendo un modelo de papás que están usando sustancias, usted lo puede captar como algo normal, es lo normal, y empieza. Una supervisión inadecuada. Padres que trabajan, que no tienen el pendiente, que lo dejan con la abuelita, los tíos, en fin. No hay esa supervisión estricta. Se puede perder el niño, el muchacho, a las drogas. Conductas de disregulación afectiva, impulsivos, inatentos, agresivos. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si no se tratan estos niños, que todavía hay mucho tabú en tratarlos, dicen, ¿cómo voy a tratar a mi hijo si le van a dar drogas, lo van a medicar? Pero realmente hay casos en que deben ser medicados ya cuando está el diagnóstico bien establecido, porque si no, esto va a evolucionar a conductas disociales, a dejar la escuela y conductas hasta criminales. Si van ustedes a los cerezos, un gran porcentaje de población carcelaria ha tenido problemas de regulación emocional. Aparte de maltrato y todo esto que le estoy diciendo. Y desgraciadamente ahí no hay psiquiatras. Aquí en México en los cerezos, salvo en los grandes cerezos, grandes sí hay. Pero así cerezos tipo Cuauhtémoc no carecen de servicio de psiquiatría. Psicología sí hay, pero hay diferencia. Y uso precoz de sustancias, disponibilidad de la sustancia y uso precoz de las sustancias. Recuerdo que cuando era joven viajé a la Sierra de Hidalgo con los otomís y ahí es bien común que a los niños ya les den pulque desde pequeñitos. Y claro que hay mucha probabilidad de que esto se vuelva alcohólico. La siguiente. Ahora, indicadores que nos indican que el niño o adolescente están usando sustancias. Están los cambios de personalidad, cambios de comportamiento, un deterioro en su rendimiento académico, el romper relaciones con viejos amigos y adquirir otras nuevas, los cambios en los patrones de sueño y en los cambios de apetito. Cuando vean esto, puede ser que esté ya iniciándose indicadores de que esté usando sustancias. La siguiente. No se va a alcanzar, esa sí no se va a ver. Ese estrés, el estrés se puede definir como la respuesta del cuerpo, del organismo, a situaciones de demanda, de restricciones o de oportunidades, que va a ocasionar cambios fisiológicos y bioquímicos por alterar el eje, no sé si han oído el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Son estructuras cerebrales que regulan hormonas y regulan la respuesta del estrés. Adrenal, lo adrenal no está en el cerebro, lo adrenal está arriba, son unas glándulas que están arriba del riñón que van a secretar noradrenalina y norepinefrina, cortisol. Porque la hormona del estrés se llama cortisol. El cortisol alto, que le ocasiona el estrés,
te va a ocasionar aumento de te va a ocasionar hipertensión arterial, te va a ocasionar resistencia a la insulina, por eso hay tanto diabético. El estrés está jugando un factor primordial. Te va a ocasionar osteoporosis, te va a ocasionar enfermedades cardiovasculares, te va a ocasionar diabetes, ya dije. ¿Qué más raro podría ser? Hipertensión, las enfermedades metabólicas, colesterol alto, dislipidemias. Y otra cosa que también ocasiona el estrés es envejecimiento. Ustedes hemos visto a gente que tiene, no sé, 40 años, 45 años y aparentan 55. Ese estrés. Cuando hacemos un examen mental siempre ponemos en el encabezado de aspecto y conducta la edad cronológica igual, menor o mayor a la que tiene. Y en psiquiatría pues, se ve como es gente llena de problemas de estrés. La mayor veces veo gente que tiene una edad cronológica mayor, aparente, mayor a la cronológica. El estrés, las causas del envejecimiento tienen sus raíces también celulares. La célula bajo estrés no tiene esa capacidad de duplicidad, de replicarse. Aparte, son células que por el estrés van a secretar factores inflamatorios poderosos que hacen que uno envejezca. La otra cosa son los telómeros, Raúl, telómeros son unas cápsulas que están arriba de los cromosomas. Ya estoy hablando a nivel nuclear de la célula, pero no más para como conocimiento, no me voy a meter a fondo. Pero los telómeros en el daño celular, en el envejecimiento, se van a cortar. Y esto ya está comprobado científicamente. Y ahí el envejecimiento. Entonces pongo estrés, vulnerabilidad. Si una persona ya está vulnerable, si desde la niñez está recibiendo un estrés crónico, maltrato, violencia, disfunción familiar, drogas, eso te va a hacer vulnerable a que desarrolles enfermedades psiquiátricas infantiles. Aquí pongo las enfermedades psiquiátricas infantiles, así a grandes rasgos, no me voy a meter a explicarlas, pero es lo que ocasiona los factores, se llaman trastornos externalizados, trastornos internalizados, DBD, que son comportamientos disruptivos. Entonces, todo esto te va a ocasionar enfermedad psiquiátrica infantil y del adolescente. Y claro, en el futuro, si no se trata, enfermedades mentales en el adulto. Bueno. Hay que tener bien presente que el cerebro del adolescente está todavía en formación. Se dice que hasta los 30 años madura el cerebro en el ser humano. La siguiente. Esto es lo que les dije, lo que causa el estrés: aumento de cortisol, aumento de noradrenalina, adrenalina, aumento de la actividad simpática. Por ejemplo, cuando uno medita, cuando uno se relaja, predomina la actividad parasimpática. En estrés, estás en alerta, estás en actividad. La cocaína es una sustancia simpático-mimética, te trae acelerado, te trae apurado. El estrés que vivimos, simplemente el ruido, mucho ruido, me pongo a pensar en las dependientes de tiendas que le tienen que poner el volumen a todo para que supuestamente tener más ventas. Es un estrés tremendo. El no dormir, ese es un estrés tremendo también que afecta al cerebro. Creo que en la ciencia del dormir, que fueron Imelda, Betty y Mariel, expliqué esto sobre la ciencia del dormir y el estrés, cómo afecta y causa enfermedades, obviamente, porque baja el sistema inmunológico, te lo baja y estás propenso a enfermarte fácilmente. La otra. Estas son situaciones psicosociales que causan estrés: violencia, disfunción familiar, abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, negligencia. Son factores de estrés tremendos para un niño.
Un niño que constantemente esté en esto, difícilmente vaya a ser un adulto estable. Divorcios, no sé la tasa de divorcios, yo creo que ya está más arriba del 50%, no desconozco, pero es bastante alto la tasa de divorcio. Las migraciones que vemos, que hay millones en todo el planeta que sufren migración, son focos de estrés. Yo tuve la experiencia directa en campos de refugiados sirios, donde realmente es duro, es durísimo vivir en un campo de refugiados. El duelo, un niño que pierda a un padre va a sufrir, va a resentir de alguna manera. Se va a recuperar si se acoge con personajes de apoyo sanos. Ahí todo va a estar bien, pero generalmente va a dejar su huella. Inmadurez de los progenitores. Vemos embarazos en adolescentes que claro que no tienen la madurez para criar un bebé. Y las adicciones, ya que ya me metí en ellas. Sí. Relaciones interpersonales. En la definición de psiquiatría que es la rama de la medicina, que trata de los trastornos del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, de la conducta, también toca las relaciones interpersonales. Y nosotros lo vemos a cualquier dependencia oficial o particular, siempre va a haber bronca, siempre va a haber algo, algo tú me has platicado de muchas broncas de la secretaría, pero como que es el pan de cada día en nuestras relaciones humanas. Entonces, la familia, los amigos y la sociedad que forman las relaciones interpersonales van a influir también como focos, ya sea protectores o predisponentes de estrés y de enfermedad, por ende. La familia, no sé si todavía, bueno, aquí civismo llevamos, no sé si recuerdan lo que somos mayores, civismo, no sé si todavía existe, creo que algo parecido debe existir. O sea, que nos enseñaban a darle el asiento a las personas mayores, a las embarazadas, incluso hasta vialidad nos daban, cruzar por las esquinas, que si yo recuerdo muy claro, que decía el profesor, si ven una cáscara de plátano en una banqueta, levántenla. O sea, ahí se va a tropezar una persona mayor y se fractura. Y una fractura de cadera en una persona mayor puede ser sinónimo ya de muerte. Entonces, el civismo, yo creo que eso también está faltando. Les digo, yo desconozco ahorita cómo anda la educación, pero hay familias que aquí pongo potenciadoras, esas familias que realmente son constructivas, que te van a ayudar, que te van a proteger, que tienen la crianza de dar amor, de educar. Educar en sí viene de la palabra latina exducere, que significa conducir, guiar, no tanto transmitir conocimientos, sino predicar con el ejemplo. Eso es una crianza saludable, buena. Es y la crianza destructiva, permisiva, es la que se está viendo bastante hoy en día. Esa crianza aguada, light, en donde no hay límites. El pastor de hace 4 semanas, 3 semanas, Neftalí, ¿sí? Creo que habló un punto que dijo muy cierto, es que es la era líquida, era de cristal. Y estos adolescentes estamos viendo, y ya estamos viendo las repercusiones, no estamos viendo el futuro, ya lo estamos viendo, donde todo es inmediatez, todo lo quieren al momento y sin el mínimo esfuerzo. Entonces, ese tipo de educación tan frágil está teniendo sus consecuencias psicosociales. Los padres autoritarios, los padres se pueden dividir en la crianza como autoritarios, autoritativo y permisivo. El autoritario es ese duro, rígido, que te impone miedo, que no te da libertad. El padre autoritativo es el que te hace ver las fallas, pero te da las razones, te hace ver el porqué. Se entrega, te protege, te da una guía.
Y el permisivo es lo que dije, son los padres aguados, light, donde no hay límites. Pero para muchos ya es normal. Incluso algunos psicólogos han promovido eso de que no, el niño haga lo que quiera, déjalo, si no lo vas a traumar. Pero es una falsedad tremenda, ¿eh? Y lo digo por experiencia porque he visto muchos casos de niños criados así que de jóvenes, adultos, están perdidos. La siguiente, relaciones entre pares. Les decía que una de las necesidades básicas del ser humano es el sentido de pertenencia. Claro que el adolescente necesita sentirse aceptado, pertenecer a un grupo, y a veces optan por estas, ¿cómo les llamaría? Por ejemplo, los emos, góticos. Tribus urbanas. ¿Cómo? Tribus urbanas. Tribus, ¿se llama? No, tribus. Tribus, ok. Y no es que sea normal tampoco, tampoco. A veces que sí, buscan ahí una manera de sentirse que pertenecen a algo. Porque pues, si sienten esa falta de pertenencia a algo, pueden caer en una profunda soledad, incluso tener pensamientos suicidas. Pero ojo también, por ejemplo, hace tiempo se hizo un estudio en los góticos y mucho porcentaje de góticos tienen un trasfondo depresivo. Entonces a veces no es tan normal. Pero todo es cuestión de tener vigilancia, de tener supervisión y observar la conducta del adolescente. Ahí están los nerds, los emos, los góticos, los rockers, los que usan skateboard, ¿se llaman? Skateboard. Y debe haber mucho más, otros más, según la cultura también de cada país. La siguiente. Relaciones románticas. Desde que estaba Raúl en el centro de salud, me llamaban con cierta frecuencia para ver adolescentes que intentaron matarse, suicidarse. Un buen porcentaje de esto eran adolescentes que no tenían un vínculo fuerte con sus padres. Es normal que la etapa romántica del adolescente sea una fase transitoria, fugaz, donde experimentan quiénes son, a quiénes le atraen, y es fugaz, pero a veces cuando traen una lesión ya psicológica de pasado, este sentimiento de esta ruptura o abandono, lo viven tan fuerte, que intentan suicidarse. Entonces aquí hay que determinar mucho el fondo de que si realmente es puramente algo transicional o ya es algo profundo donde hay que intervenir más a fondo. Entonces les decía también ahí, como les puse anteriormente, es la etapa del autoerotismo a la heterosexualidad. También aquí es importante hacerles mención de las enfermedades de transmisión sexual, hablar con ellos abiertamente sobre ellos. Factores académicos, otro foco de estrés fuerte. Nuestra sociedad, queramos o no, está hecha ahorita para rendir. El que no rinde simplemente no. Ese rendimiento hace que uno, el estudiante, sea sobrecargado de tareas, de responsabilidades, si tiene broncas con los profesores, si esto lo aumentamos el bullying, si no tiene apoyo escolar, si tiene dificultad con sus compañeros, todo eso son factores académicos, si reprueba materias, todos estos factores son focos de estrés que te pueden desencadenar un trastorno mental. Distractores. Bueno, la siguiente. Redes sociales y tecnología. Bueno, les decía que para eso yo no soy el apto para hablar de tecnología. Simplemente me voy a enfocar en lo mental, lo perjudicial. Bueno, que tiene también sus cosas positivas, ¿eh? Un niño que que ya son super hábiles, su psicomotricidad se está estimulando, su inteligencia también, ¿eh? Pero el otro polo es también la adicción, que hay un trastorno en psiquiatría que se llama trastorno por internet.
que ya no pueden dejar el celular porque ya sufren, ya tienen que estarlo, sus otras actividades de vivencias está perturbado. Eh, el adolescente ya parece que es un nativo digital y ya, o sea, ya por naturaleza, ya que en la época actual ya requiere ya de la tecnología. Así, en vez de como decía Descartes, pienso, luego existo, aquí es, si existo, si me ven, estoy bien. Tiene que estar conectado para poder existir, es ya su patrón mental. Y si lo sacamos de ese patrón mental, se siente a la deriva. Aquí en tecnología, cuidado con el ciberacoso que se ve, el sexting, que está perjudicando mucho a niños y adolescentes. Hay un término nuevo que se llama nomofobia, una fobia a no tener el móvil, como que tienes que tenerlo, si no sufres. Hay otro que se llama FOMO, Fear of Mobile. Eso, ya lo conocí. El perder, el que no tienes que perderte información, tienes que estar al tanto de lo que está pasando, porque si no, te distraes, andas mal. Eso, claro que perturba mentalmente tus cogniciones y tus emociones. Pero este tema ya ha sido el año pasado muy bien por ustedes, ya se revisó bien. ¿Y la última? Bueno, esto es básico, es salud, el deporte. Por ejemplo, en Alemania, que a lo mejor tú has estado en Alemania, sí, ¿verdad? ¿Naciste en Alemania? Aquí, pero sí he ido. Pero tiene muchas raíces allá, ¿verdad? En Alemania el senderismo es el deporte natural y combina tanto el ejercicio como el contacto con la naturaleza. Eso es sumamente sano, bastante sano. Otra cosa importante que se da en los países de alto nivel es la cultura, el arte. Aquí, por ejemplo, yo creo que tengo entendido que ya reducieron el presupuesto de ciencia y arte. Son cosas que perjudican bastante. Una de las terapias cuando tengo a pacientes adolescentes es infundirles deporte, arte, cultura, lectura, porque eso te va a limpiar la mente de alguna manera. La naturaleza simplemente es algo tan importante que a veces se ha perdido. Y entonces se trata de eso, de incentivarlos a actividades recreativas sanas. Y por mi parte, pues sería ya toda la exposición. Se nos acabó la pila. Apágalo. Yo prometo tardar un poquito menos de 3 horas. Ya saben que yo soy de carrera larga, espero que ustedes también. Y si no, bueno, pues la idea ahorita, lo que me pidió Irán, es que apoyáramos con textos o con apoyo espiritual, lo que dice la Escritura acerca del tema que ya nos presentó Francisco. Dale, la siguiente. Bueno, hemos escuchado una exposición sobre el tema y hemos escuchado que el adolescente sufre y bueno, tiene una condición que ya creo que todos hemos pasado por ahí y que tendríamos que entender ahorita qué dice la Escritura
de todo lo que ya Francisco nos hizo favor de explicar. Sabemos que la familia es un potenciador, así lo dice en la diapositiva, para disminuir o para poder manejar el estrés, pero también puede convertirse en la mayor fuente de estrés si no es la que regula ni la disciplina o los contactos que se tienen, si son violentos, si pierden el control o si son laxos, como ya se dijo también. En este momento, bueno, apoyaremos con textos bíblicos para que pongamos atención acerca de lo que la Escritura decía desde hace mucho tiempo acerca de este tema. Miren, vamos a ver el primer texto. Salmo el 119, verso 1 dice: Dios, tú bendices a los que van por buen camino y a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Así que sin perder esto, vamos a ver el siguiente. Dice: ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es mucho mejor. Así que lo que se nos dijo hoy es, si un adolescente no recibe las respuestas en el momento en el que las necesita, ya no va a haber espacio para hacerlo. Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención. Y sí es bueno dar respuestas, pero cuando las das después de tiempo ya no tiene mucho sentido. Tienen que ser respuestas y tienen que ser en tiempo que se requieren. Así que tengamos esto muy en mente. Si no hay comunicación honrada y franca entre padres e hijos, el adolescente puede convertirse en un extraño en casa. Porque no se siente escuchado, ¿se dan cuenta? Porque no se siente parte de la familia, porque lo ignoras, porque no tienes tiempo para él. Y el adolescente, hay un punto específico en donde va a consultarte a ti, porque todavía tiene esa idea de que tú eres la persona que lo puede guiar. Pero llega un momento en el que si no respondemos a tiempo, él ya no te va a considerar a ti como eso. Y entonces va a buscar sus respuestas en otro lado. Y esto es algo que no podemos perder como padres, y creo que es el consejo más sabio de la Biblia. Nosotros estamos ahí para dirigir a nuestros hijos desde pequeños para el consejo que deben de recibir. Dice Proverbios 11:14, si buenos gobernantes, la nación fracasa. Tampoco soy de Morena, ni soy del PAN, ni soy del PRI. Pero sin buenos gobernantes, la nación fracasa, y con muchos consejeros puede salvarse. Así que nuestros hijos, hermanos, deberían de recibir también consejería, no solamente de nosotros, sino de toda la comunidad. Y nosotros podríamos ser una comunidad que salve a nuestros adolescentes, porque podríamos en la multitud de consejos orientar a las personas, orientar a nuestros hijos, orientar a nuestros pequeños. Y creo que esto es algo que tenemos que tomar muy, muy en cuenta para la formación que nos habló Francisco de los adolescentes. Los adolescentes deben admitir que sus padres creyentes pueden darles consejo por tener más experiencia en la vida y por haberles demostrado su interés genuino, y también diría yo, por tener el conocimiento de la palabra de Dios, que eso nos da una base muy sólida para poder aconsejar con la palabra de Dios acerca de comportamientos y actitudes y maneras de pensar y enfrentar la vida de manera correcta. Eclesiastés 3, 1 y 7 dice lo siguiente: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos y mañana hablamos. ¿Cuándo es el momento de hablar? Pues en el momento preciso. Y a veces es el momento de callar, pero a veces es el momento de hablar. Y nosotros a veces, cuando debemos hablar, callamos. Y cuando debemos callar, hablamos. Es natural. También se dijo eso, no estamos preparados porque a veces nos agarran la inmadurez un adolescente. Y nosotros estamos encargados de guiar a un adolescente cuando no estamos maduros. Y entonces cometemos muchos errores, pero necesitamos el apoyo, ¿se dan cuenta? Por eso la Biblia dice, en esta vida todo tiene su momento. Y consideremos eso, hermanos, porque es muy importante que nosotros estemos atentos de los momentos que van apareciendo en todos nuestros hermanos en la iglesia, y sobre todo a los más pequeños. Para que haya comunicación franca, y es lo que decíamos al inicio, los padres deben de esforzarse en estar libres para su hijo. Es decir, todos estamos ocupados y llevamos nuestra rutina, pero cuando el niño nos necesita, debemos estar ahí. Y tenemos que estar atentos, porque sabemos que si en ese tiempo el adolescente se pierde. ¿Por qué creen que la razón de nuestra comunidad ahorita, la tercera causa de los problemas es el estrés? Si no es por esto, porque nosotros estamos constantemente trabajando y no le dedicamos tiempo a nuestros hijos. Bueno, en esta etapa adolescente, si no les dedicamos tiempo, entonces vamos a provocar todo eso. Y se fijan cómo es una cadena. Si nosotros no nos dedicamos, si no abrimos este momento para callarnos, para hablar, para decir en su tiempo las cosas, entonces la comunicación franca no existe y se pierde todo lo que podríamos lograr.
Vamos a seguir. Cuando el adolescente piense que es tiempo de hablar, si el padre no lo escucha, es posible que no vuelva a intentarlo. Tenemos una sola oportunidad en algunos casos. Los adolescentes están así, te pregunto, ¿no me atiendes? Adiós, ya no te necesito. Dice, si los hijos llegan a la conclusión de que los compañeros de la escuela o los amigos en la calle piensan más en ellos que en sus padres, ya no los buscarán sus padres como los esperan. Y los compañeros o amigos van a estar haciendo sus líderes, digamos así, sus guías espirituales, sus consejeros, y esto pues obviamente nos afecta, ¿se dan cuenta, hermanos? Dice también, traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo se ganará el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es, si nosotros nos dedicamos y nos ocupamos de nuestros asuntos y nuestros hijos son nuestros asuntos. ¿Me siguen en eso? No podemos decir que nosotros estamos ocupados en el trabajo si nuestros hijos están teniendo problemas. Las prioridades no funcionan así. Los hijos son nuestra prioridad y por eso trabajamos. O tú trabajas nomás para tener dinero o para suplirle la necesidad a tu hijo. No, nosotros trabajamos para el bienestar de nuestra familia. Y si no le damos prioridad a la familia, pues entonces nos convertimos en cómplices de la sociedad que está provocando las enfermedades que nos habla Francisco. ¿Te das cuenta? Dice también aquí, ganaremos el respeto de la gente que no confía en Dios, porque nos estaremos orientando, les estaremos dando un ejemplo de cómo debemos de manejar nuestras prioridades, que no se manejan así de manera clara. Se dan cuenta, mucha gente está trabajando para tener cosas, para demostrar que tienen una posición o que tienen alguna fama o que tienen algún conocimiento o que tienen viajes o que tienen cosas, pero no que tienen la suficiente sabiduría para guiar a sus hijos en el camino de la vida. Los padres deben inculcar a los hijos valores como la honradez y el trabajo arduo durante la adolescencia. Esto es lo que nos están diciendo. Y a veces, hermanos, sin decirles, solamente con el ejemplo, decía Francisco, somos nosotros los que les decimos cómo trabajar. A veces te ven a ti y estás acostado todo el día y quieres que tus hijos sean muy chambeadores. No se puede, o sea, te estás dando el ejemplo, no se puede. No sabes agarrar un martillo, no sabes apretar un tornillo, no sabes poner una repisa. Los hijos no van a saber, ¿te das cuenta? Entonces nosotros estamos formando esas personas que no están siendo aptos para enfrentar los retos de la vida. Ustedes, dice 1 Pedro 3:1, y nos lo dijo Irán en el sermón pasado, las esposas, decía Irán, deben obedecer a sus esposos en todo, de manera que si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. Y de la misma manera, entonces, el comportamiento de los padres incluye a los hijos. Si nosotros nos amamos con la esposa y demostramos esa ternura y ese cariño, los hijos la aprenden. A lo mejor algunos de otros desbalagados se salen de todas maneras, pero saben que sus padres se amaban, saben que se trataban con respeto, ¿te das cuenta? O que tú eras trabajador y tratabas con ternura a las personas con las que te reunías, que tratabas con delicadeza y que tomabas en cuenta sus necesidades, que no eras un hostigador, ¿te das cuenta? Esas cosas, entonces el ejemplo que nosotros demos, los hijos lo van a tomar. A veces pensamos que no lo ven, pero les voy a contar una anécdota de mi nieto. Estaba mi nietecita más chiquita, la que tiene lleno mi corazón, se agarró cerrando las puertas de las cámaras y las golpeaba. Y le dice a mi esposa, ¿por qué cierras las puertas así, hija? Es que estoy enojada. Y cerraba las puertas. Y luego el otro chiquillo, el hermano de ella, dijo, así lo hace mi mamá. Y la mamá estaba enseguida de mi esposa y se puso roja. ¿Por qué creen, hermanos? Los niños parece que están jugando, parece que no ponen atención, pero son esponja, absorben todo lo que ven. Y lo que dice aquí la Escritura es que nosotros debemos ser el ejemplo de los hijos. Y hay que tener mucho cuidado de todo lo que les enseñamos en la vida normal, en la vida cotidiana, porque ellos están atentos de cualquier pequeño detalle, de la forma en la que hablamos, de la forma en la que caminamos, de las cosas que decimos y de las formas en las que decimos. Y ellos absorben nuestra manera de pensar. Y es por eso que Pedro le dice a las personas, ustedes con su manera de portarse pueden convencerlos de hacer las cosas diferentes. ¿Okay? Los niños finalmente son un ejemplo, un espejo de lo que nosotros somos.
Al igual que se nos dijo la conducta de la esposa, puede ganar al inconverso, también los adolescentes pueden aprender principios de nosotros los padres. Dice Proverbios 25, los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Entonces nosotros tenemos que estar atentos de lo que ellos ven, tenemos que estar atentos de lo que ellos piensan y de cómo perciben lo que ven. Porque a veces, hermanos, nosotros los queremos privar de que vean las cosas malas, pero no los privamos de cómo perciben lo que ven. Y no los enseñamos a pensar en lo que están viendo. ¿Ok? Comportamientos equivocados y no sabemos cómo lo ven ellos. Puede ser que lo vean bien, como ya dijo también Francisco. Y esto lo está diciendo aquí la Biblia. Los planes de la mente humana son profundos, pero quien es inteligente los descubre. Así que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a discernir todo el conocimiento que están recibiendo. Y nosotros tenemos que conocer cómo piensa nuestro hijo para poder trabajar en eso. Es preciso que los padres se preocupen por sus hijos y sepan qué piensan de lo que ven y de lo que ven. Cómo lo analizan y cómo lo apropian. Miren, Proverbios 25 dice, queridos jóvenes, cuando su padre los instruya, presten atención si realmente quieren aprender. Yo como maestro les doy este buen consejo, no abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo, grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando, así tendrás larga vida. Proverbios 25, ya lo decía desde entonces. También Francisco nos dijo que habláramos de educación sexual. Si no les enseñamos nosotros, la van a recibir de alguien más. Y en la Biblia, pues no se ven estos temas tampoco. Proverbios 5 nos habla de la mujer rencillosa, recuerdan, de la mujer que es infiel y todos los problemas que se van creando si nosotros vamos y estamos teniendo estos comportamientos. Bueno, la Biblia no nos elude y nos enseña a los padres con temas específicos y con textos específicos cómo abordar estos temas con nuestros hijos. A veces nos da pena y a veces no tenemos la comprensión completa de lo que tenemos que decir, pero apoyémonos, hermanos, hay mucha tecnología hoy para eso. Sí, sí es cierto, nosotros los mayores no nacimos con esta habilidad tecnológica, pero la disposición de la información está ahí, es cuestión de buscarla y prepararnos para ello. Es importantísimo porque la sociedad está cambiando tan fuertemente y tan rápidamente que nos está dejando atrás y nosotros no hemos despertado a eso. Dice Mateo 6:31-3, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que se reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Y nosotros hemos de enseñar a nuestros hijos a amar a este Dios que provee en el tiempo preciso. Y cada uno de nosotros hemos aprendido esto cuando nosotros le pedimos y no nos lo da inmediato. Dios está ahí trabajando con nosotros y de repente nos descubrimos con que ya nos respondió. Pero no, nosotros no pedimos y nos levantamos de orar y ya llegó la respuesta. Ellos lo que quieren es ya, inmediato, me respondes ahorita y lo quiero en el siguiente minuto. Y nosotros tenemos que enseñarle que todo tiene su tiempo y que Dios tiene un tiempo para responder y que Él es el Rey, que puede proveer todo lo que ellos necesitan. ¿Se dan cuenta, no? Y que también en ese descubrimiento de cómo trabaja Dios, entonces ellos deben desear servir a ese Dios. Porque Él provee, porque Él puede dirigirte, porque Él puede enseñarte, porque puede cambiar tu vida. Dice Salmo 119:33. Dice, Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida, aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón. Y este texto, hermanos, este salmo es lo que nosotros quisiéramos que nuestros hijos dijeran. Así que enseñémoslo con ellos, compartámoslo con ellos y digámosle, Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos. Es importantísimo que ellos sepan y que apropien esta manera de pensar, porque esto les va a cambiar la vida completamente. Aclarar el pensamiento, aclarar el entendimiento, limpiar nuestra mente, como decía ahorita Francisco, leyendo, teniendo deportes, haciendo senderismo, todo lo demás limpiará nuestra mente y quitará todo lo que nos sirve, todo lo que estorba, ¿te das cuenta? Y meterá conceptos que nos hacen bien, que nos potencian, que nos hacen fuertes, que nos hacen estables, entre otras muchas cosas. Y si hemos recibido maltrato y si hemos recibido
o estamos en medio de conflictos, bueno, pues en esta comunicación, en esta educación, en este trabajo constante, pues vamos a limpiar nuestra mente. ¿Me sigues? El estudio dominical o el estudio de familia, no sé cuándo lo hagan ustedes o si lo hacen, es una gran ayuda para comunicar a los niños lo que la palabra de Dios dice. Es difícil porque algunos pues no somos grandes maestros, algunos ni siquiera somos maestros y agarramos la palabra y queremos explicarlos, pero no sabemos. Entonces, adolecemos de eso también. Pues preparémonos, hermano. Este consejo que dice, enséñame a cumplir tus mandamientos, creo que es algo por lo que podemos despertar nosotros y decirle a nuestro Dios, enséñame. No sé, pero no quiero que mis hijos se pierdan, no quiero que mis nietos agarren otra manera de pensar. Yo quiero que entiendan tu camino. Entonces, ayúdame a mí a enseñarles y ayúdales a ellos a entender. Es algo que urge hacer. Y estoy seguro, hermanos, que la respuesta de nuestro Dios a nuestras oraciones ahí será que nos va a dar humildad y honradez para hablarles a nuestros hijos como debe de ser dicho. Fíjense lo que dice Deuteronomio 11, 18 y 19. Tienen que aplicar estas palabras mías a su corazón y a su alma y atarlas como señal sobre su mano. Y tienen que servirles de venda frontal entre los ojos. También tienen que enseñárselas a sus hijos para hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo tenemos que hablar de esto? Siempre. Siempre. Cualquier circunstancia es buena para mostrar lo que la palabra de Dios dice. No dejes de decirle a tus hijos, mira, la Biblia dice esto. Dios nos enseña esto. Mira, Jesús hizo esto. Mira, los héroes de la Biblia hicieron esto. Las decisiones así son. Me ha pasado esto. Podemos orar. Vamos a ver la respuesta. Descubre a Dios trabajando en tu vida. Te das cuenta de todo lo que podemos incluir. Y esto es cada momento, hermano. Aquí no dice solamente en la noche en la oración con él. O den gracias a la hora de la comida. ¿No? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De acuerdo? No dejemos de hacerlo. Ya lo decía Deuteronomio. Proverbios 15:5 dice, cualquiera que es tonto trata con falta de respeto la disciplina de su padre. Y si se lo lees ahí, ¿tú qué crees que va a decir el hijo? Tú estás tonto. Pues que tú no sirves, que tú eres el tonto. Pero en realidad ya lo dicen desde hace muchos años. Pero cualquiera que hace caso de la censura es sagaz. Se dice también ahorita que los padres éramos líquidos, blandos, aguados, no me gusta mucho la palabra, pero sí, somos blandos. El que descuida la disciplina para en pobreza, dice Proverbios 13:18, y deshonra. Pero el que guarda una censura es el que es glorificado. ¿Qué te parece eso? ¿No te llena de emoción? Pues saber que la Biblia ya lo manejaba y que esto es para nosotros y para nuestros hijos un canal correcto de transmisión de la Biblia. También dice, la disciplina es educación que reforma, supone corrección, más bien que castigo. Ya nos decía también Francisco, la disciplina no debe ser violencia, la disciplina debe ser reglas, que le digan a él, mira, seguíamos esto y nos enseña a comportarnos, nos enseña a pensar, nos enseña a trabajar, nos dirige, nos pone límites, y eso es correcto. No es un castigo, no le estamos disciplinando para que se sienta mal, lo estamos disciplinando para que entienda cuál es el camino correcto. ¿De acuerdo? Castiga a tu hijo y te traerá descanso y dará mucho placer a tu alma. Castigarlo. Castiga a tu hijo y te traerá descanso y dará mucho placer a tu alma. ¿Por qué? Porque aprende límites, hermano. Porque sabe cuándo está bien y cuándo está mal. Si lo dejamos, fíjense lo que dice ahí abajo, el verso 21. Si uno viene mimando a su siervo desde la juventud, hasta llegará a ser un ingrato en el periodo posterior de su vida. Y esto es lo que estamos haciendo ahora con nuestros hijos. No le digas porque lo traumas, pero lo que estás haciendo es entregarlo a un estilo de vida que nos conviene. Es decir, si uno viene mimando a sus siervos desde la juventud, hasta llegará a ser un ingrato en el periodo posterior de su vida. Y es lo que estamos creando. Si seguimos, hermanos, trabajo y juego, también Francisco nos decía esto en su tema. En la actualidad muchos adolescentes disponen de bastantes espacios de ocio no supervisado y nosotros somos los responsables de supervisar. Aunado que el mundo conoce o concede muy poco valor a las normas morales de la Biblia, son dos altísimas probabilidades de que el adolescente se desvíe. Todos los comportamientos culturales lo están desviando, que es lo que nos dijo ahorita, y también si el mundo no concede valor a las normas morales de la Biblia, pues no las va a seguir.
Por más que les hablemos, los muchachos no las van a querer seguir. Y si nosotros dejamos que quien eduque a nuestros hijos sea la escuela, o sus amigos, o las personas que se encuentran en el camino, o en el trabajo, ¿ustedes qué creen que vamos a recibir? Hay altísimas probabilidades de que los adolescentes terminen mal o terminen mal. Voy a ir terminando con esto, hermano. Las semillas representan el mensaje de Dios. La semilla es el mensaje que tú pones en el corazón de tus hijos. Esta parábola habla del evangelio, pero les voy a pedir que tomemos esto como la semilla que es nuestra semilla en ellos. Hablemos de lo que nosotros queremos incluir en los hijos adolescentes para que ellos tomen. Y dice, las que cayeron en el camino representan a los muchachos que oyen el mensaje que les das, pero se les olvida. ¿Qué pasará con un muchacho que oye el mensaje, pero se le olvida? Pues de nada sirve. Entonces hay que estarlo repitiendo, hay que estarlo constantemente constatando. Y no solamente decírselos, estarles hostigando, poniéndolos a que nos escuchen. Porque hay muchachos que cuando tú empiezas a hablar se bloquean. Entonces habrá que encontrar estrategias para que nos escuchen. Las semillas que cayeron entre las piedras son los que reciben el mensaje con alegría y hasta te dicen, ay, qué bonito papá, mira, qué padre. Pero como no lo entienden, en los problemas dejan de confiar en Dios. Y tampoco queremos eso. Entonces habría que buscar estrategias para que ellos lo sigan teniendo con alegría, es decir, enseñarles a descubrir la acción de Dios diaria. ¿Se requiere, hermanos, descubrir esa? Ahí está siempre, pero como tenemos el velo en los ojos, no la podemos ver, no somos capaces. Entonces hay que enseñarles a los hijos a percibir cada vez que Dios actúa y cómo llena nuestra vida con diferentes condiciones. Y dice también, las semillas que cayeron entre espinos son los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. También tenemos adolescentes así, ¿sí? Rebeldes que se van a topar, y cuando se topen van a venir y van a decir, pues tenía razón. Bueno, pues órale, atiéndelo, aprende, cambia, es momento, no pasa nada, te equivocaste, ok, órale, te ayudo. Las semillas que cayeron en buena tierra son los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Y esto es lo que nosotros quisiéramos lograr. No siempre se logra, dijo Francisco también. Hay adolescentes que requieren otros tratamientos y otras maneras de hablarles. Nosotros tenemos que descubrir eso en nuestros hijos. No hay recetas, pero hay mucha ayuda. Hay mucha guía, hay mucho apoyo que nosotros podemos utilizar para hablar con nuestros adolescentes. Proverbios 22:6 dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá sus enseñanzas. Y esta promesa es la que debe avivar nuestro espíritu. Si nosotros estamos constantemente educando a nuestros hijos, cuando lleguen a viejos no se van a apartar, van a tener eso en su corazón y van a seguir pensando. Y así como decía Francisco, tengo experiencia de eso. Yo les hablo de eso. Mis hermanos y yo hemos recibido esta enseñanza. Y ahora que somos viejos, no podemos quitarla. Estamos ahí. ¿O sí? ¿Hay alguno que haya perdido? Y les digo porque nosotros a veces, yo renegué con mis padres porque yo quería jugar fútbol. Y eran los sábados. Y mi abuela me decía, no, si quiere jugar otro día, el sábado es sábado. Y hay que llegar a la iglesia. Refunfuñando, hermanos, iba yo a la iglesia. Y luego me sentaron al piano a los 12 años, 10 años. Y mi mamá me decía, ¿qué pasa? Y tenía vergüenza, me temblaban las manos y el teclado me quedaba así. Pero me hicieron sentir lo más bonito que se experimenta. Y yo puedo decirles que teniendo a un hijo educado en eso, cuando llegue a viejo no se separa. Es experiencia. Es experiencia. Los hijos no son computadoras. No se pueden programar. Ojalá se pudieran ahora aquí. Para que actúen como nosotros queramos. Para decirles, sabes que este es el botón para que regreses. Y este es el programa para que no hagas cosas tontas. Este es el programa para el pensamiento correcto. Para el pensamiento abstracto. Para rechazar las drogas. Para que el estrés disminuya. Para que hagas ejercicio. No hay manera. Nosotros lo que queremos es que ellos sean criaturas libres, que aprendan. Y ellos son criaturas libres con albedrío. Entonces nosotros tenemos que formar personas responsables ante Dios. Y ellos van a dar cuenta ante Dios por sí mismos de las decisiones que están tomando. Y la responsabilidad de nosotros es hacerles ver
que tienen esa expectativa, que cuando Dios venga ellos van a estar delante de Dios para darle a Dios razón. Así que no dejemos de hacerlo, hermanos, es nuestra responsabilidad y creo que todo eso es algo verdaderamente importante. Te agradezco mucho, Francisco, por la parte técnica y espero que esto haya apoyado bastante los términos que Francisco nos hizo bien mostrar. Que Dios les bendiga, hermanos.